Y así, es como Rogaldorn regresó con el emperador a Terra. Gritó Misty orgullosa. Su sonrisa en ese momento era tan brillante que era difícil de ignorar. ¿Les gustó? Oh, pero qué pregunta tan estúpida, obviamente les encantó. Había estado tan inmersa en su narración, ni siquiera notó que las clases iniciaron hace mucho, pero mucho tiempo. La traidora de Ame se había ido más o menos a la mitad de la historia, dejándome a solas con la loca que no me quitaba los ojos de encima. Si tan solo mi chamba no dependiera de ella. Pensé amargado. Te voy a ser sincero. Dejé de escuchar luego de los primeros 5 minutos. Dije cansado, mientras aplastaba las hormigas que intentaban subirse a mi ropa. Pocas veces vi una cara tan decepcionada como la que ella tenía, parecía que le habían destruido su pequeño y frágil corazón. Pero qué chiquitín tan grosero, ahora tendré que empezar desde cero. De manera amenazante se aclaró la garganta, lista para prolongar mi sufrimiento. Justo antes de que volviera a apagar mi cerebro, una rápida bola peluda subió por una de las piernas de Misty. Se metió por donde pudo y recorrió todo el cuerpo de la pequeña habladora. Me quedé recostado en el pasto, viendo cómo se asustaba e intentaba sacar lo que sea que se le había metido. ¿Me estaba riendo? Tal vez. Satisfecha con lo que sea que quería hacer, Manny saltó victoriosa a mi estómago, dejando respirar a la chica. ¿Qué le están pegando a quién? Agarré del estómago a la roedora y la sacudí ferozmente. Cuando dejé de hacerlo, saltó a mi hombro y repitió todo. Con el susto ya pasado, Misty observaba la forma en la que Gabriel fingía hablar con una ardilla. Sintió que su corazón se hacía chiquito al ver tan triste escena. Creo que tendré que darle más atención, dijo tapando su boca con ambas manos, evitando soltar los sollozos. Ya era de tarde. Todos los estudiantes se habían largado hace varias horas. Lo único que se podía escuchar eran los choques del acero de las espadas, cada ataque resonaba con fuerza en mis oídos. En circunstancias normales yo ya me habría ido al segundo en el que la campana sonara, pero estas no eran circunstancias normales. No podía permitirme perder más tiempo. Tenía que descubrir el por qué esas dos estaban aquí, al menos si realmente quería ganar alguna clase de reputación y acercarme a mi meta de conseguir una de esas malditas piezas. Apreté las nalgas y dejé a un lado la incómoda sensación que emanaba del viejo edificio. Me acerqué al sonido del metal chocando ruidosamente entre sí, y allí estaban, al fondo del edificio, en un pequeño espacio rodeado por múltiples árboles. Las chicas con una preocupante falta del sentido de la moda, por alguna razón, le estaban dando la humillación de su vida al tipo rubio de los Gremori. El rubio trataba desesperadamente de acertar alguno de sus ataques, pero todos eran desviados por la peli azul con una destreza que sinceramente me había sorprendido, tanto que incluso ignoré el traje de cuero negro que dejaba ver mucha piel. Los movimientos de la chica eran sorprendentemente precisos. A pesar de lo delicados que parecían sus brazos, manejaba la enorme espada con una destreza que la hacía parecer liviana como una pluma. Si el rubio atacaba, ella respondía bloqueando y devolviendo el espadazo. Una parte chiquita de mí sentía pena por el pobre bastardo. Pero alejé esos pensamientos de mi cabeza. Los demonios parecían no haberse dado cuenta que andaba detrás de ellos, o tal vez no les importaba. Decidí acercarme lentamente a Koneko, esperando que supiera el objetivo de esas dos. Koneko se mantenía estoica en la sombra del edificio, observando atentamente con su cara inexpresiva. Aunque, de repente, sintió un extraño y bastante familiar aroma en el ambiente. «Oye, bruja». El pequeño golpe de Koneko atravesó la pared de madera a escasos centímetros de mi cabeza. Todos se voltearon sorprendidos al escuchar el estruendo, pero los que estaban peleando rápidamente dejó de importarles y siguieron en lo suyo. Oh, eres tú. Tardé un poco en reaccionar luego de que quitara su puño. Y, sinceramente, me alegré de haberle robado indirectamente su celular. Lo siento. No. No importa. ¿Preocupado por tu amigo? Ria se acercó, con su típica sonrisa. Mike. No tienes que ser tímido. Issei estaba bastante emocionado cuando nos contó que eran amigos, al parecer te respeta bastante. Regresó su atención a la pelea, preocupada de que algo les pasara a sus piezas. Ah, qué bien por él. Como sea, ¿por qué tanta violencia? Kiba tiene cierta historia con esas espadas. En cuanto las vio, pidió un duelo, y Issei se ofreció como una especie de apoyo, aunque terminó demasiado lastimado. Dijo Akeno. Ah, sí, Kiba. Él es Kiba.
Rías señaló al susodicho, al recordar la pésima memoria del chico. Ya sabía. Cambiando a un tema mucho más importante, ¿saben por qué esas dos vinieron? Digo, solo por curiosidad. No están aquí por ti, si es lo que te preocupa. Al notar algo, Rías llevó sus dedos a su barbilla y dirigió su mirada hacia Gabriel. El estado emocional de Kiba era notoriamente inestable en ese momento, lo que podría impulsarlo a cometer un acto impulsivo con consecuencias fatales. Y lo peor, era que ella no podría intervenir en el instante en que sucediera. En realidad, necesito que me hagas un favor. O más bien, tengo un trabajo para ti. Ella obtuvo mi atención al instante. ¿Quieres que me encargue de ellas dos? Pues te fallo en eso, no soy un asesino a sueldo. Rías negó vigorosamente con la cabeza y dijo. No te adelantes, matar a miembros de la iglesia está estrictamente prohibido. Lo que yo quiero que hagas es mucho, mucho más simple. ¿Iglesia? Eso explica varias cosas. Entonces, si no quieres que las meta en bolsas de basura, ¿qué es lo que quieres que haga? Por un instante, Rías se vio sorprendida. La verdad es que no esperaba que estuvieras dispuesto a escucharme. Tengo mis razones. Habla con confianza, dale. El positivo cambio de su humor, a comparación de ayer, fue algo que alegró a la demonio. Kiba está en una situación delicada, y requiero que lo sigas de cerca. O mejor dicho, mantenerlo ocupado. Saliendo a comer, el cine, cosas así. Un gran estruendo la interrumpió. Un gran cráter se había formado de un segundo para otro, justo debajo los pies de la peli azul. Sacó la gigante espada con una mirada satisfecha. Esa, mi pequeño amigo, es una espada sagrada. Como podrás ver, poseen un enorme poder destructivo. Ría sacó un pequeño teléfono de un círculo mágico. Solo por si las dudas te daré esto, en el caso de que pase algo. ¿Te parece bien? Ría seguía hablando, pero en el momento en el que mis ojos se posaron en la enorme espada, dejé de escucharla. Fue como entrar en un trance, incapaz de apartar la mirada de ese hermoso filo, incluso si lo hubiera intentado. El mundo a mi alrededor se desvanecía gradualmente, el ruido, los colores y los olores desaparecieron hasta que solo quedamos la espada y yo. Podría jurar que ella me hablaba, anhelando, casi suplicando que la tomara y huyera de ese lugar. En todos los años de mi existencia, nunca, jamás, había deseado algo con tanta fuerza como en este momento. Oye, ¿te sucede algo? El mundo regresó a su brillo normal. ¿Ah, qué? Así, seguro, todo bien. ¿Dijiste seguirlo? Simón, ahí le caigo. Las tres claramente parecían confundidas por mi forma de hablar. Tomé el teléfono con la expresión más amigable que pude reunir. Felicidades, acaba de adquirir los servicios clandestinos de Gabrielín y asociados. Como es su primer encargo, no le costará nada, pero no olvide mencionarnos a sus conocidos, familiares o cualquier demonio que esté dispuesto a desprenderse de alguna de sus pertenencias. Especialmente las que tienen forma de ajedrez. Ok. Aunque, deberías trabajar en tu forma de publicitarte. Detalles. Por cierto, noté que intentaste evadir mi pregunta. Por un momento, ella parecía no saber a qué se refería. Hasta que finalmente recordó. Supongo que tienes derecho a saberlo. ¿Conoces a la Excalibur? ¿La que sale en la peli de Disney? Rías no pudo evitar levantar una ceja. Sin embargo, lo tomó como una afirmación. Originalmente era una sola arma. Sin embargo, fue destruida durante una guerra que tuvo lugar hace varios siglos. Ella decidió omitir la información sobre la gran guerra de las tres facciones. No trataba de ocultar nada, simplemente vio innecesario hablar de eso en este momento. Pero seguramente no tendría que hacerlo en un futuro, ya que imaginó que el niño conocería esa información al pertenecer al mundo sobrenatural. Llegaron para recuperar los fragmentos de aquella arma. Se tomaron un pequeño desvío para que los demonios no nos entrometiéramos. Pero no dijeron nada acerca de licántropos. Me dio una gran sonrisa complaciente al terminar de decirlo. Ajá. Bueno, iré a preparar un fierro para golpear a tu chiquitín, en el caso de que se ponga rabioso. Espera, yo no quiero que hagas eso. Cuando Rías fue a la esquina por la que Gabriel se había escondido, ya no había nadie. En su corazón se preocupó, pensando en si había sido un error pedirle ayuda. Esperaba pacientemente, oculto en una esquina, listo para encontrar a mi objetivo. El humo del cigarro llenaba mis pulmones mientras fumaba, haciendo que la espera fuera menos tediosa.
Me quejaba en silencio, cuestionándome si esto de verdad valía la pena. Había imaginado que mantener un ojo en un demonio tan guapetón sería más entretenido, pero la triste realidad me había vuelto a patear. Afortunadamente, la espera terminó al ver a Kiba pasar delante de mí. Sin dejar el cigarro, le hablé fingiendo una voz de viejo fumador con los pulmones hechos mierda. «Te ves alterado, mijito». Kiba se había sobresaltado demasiado, su ritmo cardíaco y respiración saltaron como locos, incluso parecía dolerle. Agarrándose el pecho con fuerza, miró nerviosamente a su alrededor hasta que finalmente me vio. «Ah, eres tú. No me des esos sustos», dijo con un tono de alivio. Su breve recuperación de calma se desvaneció al notar el cigarrillo entre mis dedos. Sin dudarlo, me lo arrebató bruscamente, aunque de una manera extrañamente amable, como si se preocupara por lastimarme. ¿No sabes lo dañino que es el tabaco? Eres extremadamente joven, fumar no te hace ver genial ni nada de eso. Me regañaba, hablándome de los incontables daños que le haría a mi salud. Oh hermano, eso no es tabaco. ¿No lo es? ¿Entonces qué? No terminó de hablar al darse cuenta. Te sorprenderías de lo fácil que es conseguir de la verde. Kiba se quedó sin palabras. No creí que serías capaz de hacer eso. Finalmente balbuceó. Lo que se veía en sus ojos no era decepción, sino incomodidad por la inesperada situación. Aún así, no deberías. Desde ahora te estaré vigilando. Apagó el cigarrillo con sus dedos y lo tiró a la basura, alejándose en dirección a quién sabe dónde. Oye, ¿tú eres una especie de espadachín, o no? Se detuvo, claramente intrigado por mi pregunta. Hace poco me empecé a interesar mucho por las espadas, y quería saber si tú, amable samaritano, podrías enseñarme cómo usarlas. En la mente de Kiba, inmediatamente surgió la idea de que esto era una artimaña de su presidenta para mantenerlo vigilado, algo que lo molestó más de lo que esperaba. Después de todo, ahora podría destruir no solo una, sino 2 espadas sagradas. Si él, siendo el único superviviente de un horrible proyecto, no podía ni siquiera hacer eso, ¿para qué seguir viviendo? Tal vez en otra ocasión. Tengo que ir a casa a descansar. Con la sonrisa más forzada, se despidió hasta finalmente desaparecer de mi vista, pero no de mi olfato. Pero qué rubia tan mentirosita, te apuesto lo que quieras a que ahora mismo irá a que le rompan el hígado. Saqué otro porrito de mi mochila, mismo que se me fue arrebatado antes de siquiera prenderlo. No mentías sobre lo de fumar, tarde o temprano hará que te mates. Curiosamente, ella no lo tiró a la basura, en su lugar lo guardó en un bolsito que traía. Pero regresando a asuntos más importantes, ya estoy lista. En su espalda llevaba una mochila especialmente grande, repleta de todo tipo de raciones, vendajes y varias otras cosas. Incluso tenía puesto un casco militar que solo ella sabía de dónde había salido. Ajá, ya vi. Como sea, vámonos Pulguis. Pulguis, ¿de dónde sacaste eso? Siempre estás pegada a mí, ¿o no? Supongo que ella no había comprendido, ya que nunca soltó la risa que yo esperaba. Estoy empezando a ver por qué nadie te habla. Murmuró para sí misma, sintiendo una mezcla de lástima y tristeza. Pero en serio, tienes una grave obsesión conmigo. ¿Necesitas más amigos? Preguntó. Maldición, maldición. Gritó Valper. Por más que intentara contactar a Fred, a los caídos o incluso a cualquiera de los sacerdotes, no lograba comunicarse con nadie. Era como si todos hubieran desaparecido de la noche a la mañana, lo que casi lo hizo creer en los rumores de algún licántropo suelto. Pero eso era imposible. Sería sencillo detectar a uno o a varios. No merecía la pena perder el tiempo pensando en que algunos estuvieran por aquí, olfateándose los traseros. Aunque no podía permitirse simplemente encogerse de hombros y quedarse sin hacer nada al respecto, sobre todo conociendo a su jefe. Abandonó la idea de buscar a los sacerdotes y renegados. El único que realmente necesitaba era al lunático Fred. Era cierto que Fred era un humano creado artificialmente y que había muchos más como él, pero no era como si pudiera ir al armario y sacar otro, especialmente ahora que estaba exiliado de la iglesia. Si tan solo tuviera más tiempo. El ambiente de la habitación se enfrió a una velocidad sorprendente, y el anciano cuerpo de Valper casi no pudo soportar el drástico cambio de temperatura. Su instinto le rogaba que corriera, pero sus piernas ni siquiera podían moverse, al escuchar los pasos de 2 personas, o criaturas, acercándose. A pesar del miedo, Valper aún logró alzar lo suficiente su voz para preguntar. ¿Quién está ahí?
La única respuesta que obtuvo fue una sonrisa que casi le causó un infarto. Cuando Cocabiel regresó, no vio al anciano por ninguna parte. Tuvo la idea de que Balba había desertado y escapado, pero conociendo a ese viejo sería imposible que se fuera por voluntad propia. Sin embargo, a Cocabiel no le importó en absoluto. Su pequeño experimento de fusión había concluido, por lo que no necesitaba de él para alcanzar sus objetivos en esta mugrosa ciudad. Planeaba buscarlo y castigarlo por permitir la fuga del sacerdote lunático una vez que todo esto hubiera terminado. No obstante, su atención se centró en un pequeño objeto viscoso que reposaba sobre el escritorio donde Balba suele trabajar. Lo que capturó profundamente su atención fue la amalgama de energías mágicas en su interior. Su consistencia era firme pero al mismo tiempo maleable, como si tuviera en las manos una gelatina sorprendentemente resistente. Era, en pocas palabras, bastante peculiar. Parecía ser obra de un alquimista novato que recién comenzaba a experimentar con ingredientes prohibidos. No obstante, algo en ese pequeño objeto viscoso le impedía apartar la mirada. Aun cuando Cocabiel apreciaba el extraño objeto, finalmente notó la carta que había estado reposando en el escritorio desde el principio. La tomó pensando que era un mensaje de Balba, pero esa idea se desvaneció al apreciar el delicioso aroma de las flores del atardecer impregnado en las hojas. Ese viejo nunca se esforzaría en perfumar nada. Oh, así que es un acto de buena voluntad. Cocabiel no pudo evitar reír al terminar de leer el contenido de la carta. Devolver el favor con otro favor, ¿no es así? Está bien, no me importa participar en su pequeño juego. Extendió sus 10 pares de alas, tan oscuras como la noche misma, y se elevó hacia el cielo, riendo a carcajadas mientras se alejaba. Kiba estaba cansado. No importaba dónde corriera o qué tan rápido lo hiciera, al final siempre lo encontraba. Algo que solo aceptó luego de varias horas de estar siguiéndolo, dejándose caer de rodillas al frío piso del parque. ¿No se supone que tienes un trabajo al que ir?, preguntó con una leve esperanza de que finalmente lo dejara hacer sus cosas, algo que, lamentablemente para los dos, no iba a suceder hasta que se rindiera. O que encontrara a esas dos chicas, lo que pase primero. Luego de tomar un poco de refresco, le contesté. Ellas creen que estoy enfermo, tú y yo tenemos todo el tiempo del mundo. Kiba no pudo ocultar su disgusto. No necesitaba ningún superoído para escuchar a su respiración alterada. Kiba inhaló profundamente. Escucha, Gabriel-kun. Su voz llevaba un toque de firmeza. Me dio un leve tic en el ojo por la forma en que me llamó. No lo notó gracias a mis lentes, pero decidí no hacer comentarios al respecto. Suspiré internamente y solo dejé que continuara. Sus ojos se clavaron directamente en los míos con una seriedad poco común en él. Esto no es algo en lo que tú ni nadie pueda entrometerse. Ni siquiera. Por un segundo, la fuerza con la que había estado hablando se quebró. Ni siquiera mi presidenta. Ella te ha hablado de mí, ¿verdad? Entonces sabes por qué necesito hacer esto. Si no fuera por esas malditas espadas, ninguno de mis compañeros habría perdido la vida a manos de nadie, sus almas no encontrarán paz hasta que cada fragmento de esas abominaciones haya sido destruido. La intensidad en los ojos de Kiba era innegable, y quedó claro que llevaba consigo una convicción tan profunda como el océano mismo. No importa lo que digas, no me quedaré de brazos cruzados y no vas a detenerme. Es lo último que diré. La verdad, su pequeño discurso de alguna manera me había convencido. Si no fuera porque quiero ganar favores con Rías, no me metería en sus problemas. Justo cuando Kiba estaba a punto de alejarse de mí, decidí dirigirle la palabra. ¿Detenerte? ¿Por qué lo haría? Esto lo hizo girarse de inmediato, creyendo haber escuchado mal. ¿No estás aquí para detenerme? Negué a su pregunta. ¿Me ves tratando de amarrarte las piernas? Si tú te quieres morir solo, no soy nadie para intentar detenerte. Kiba se veía escéptico. Antes de que pudiera decir nada, notó el celular con el que estaba jugando, deslizándolo entre mis dedos como si fuera un lápiz. Inquieto, señaló el teléfono y preguntó. ¿Qué estás haciendo con eso? No pude evitar soltar una sonrisa traviesa mientras respondía. Después de todo, una forma de mantener tranquilo a alguien es usar las cosas que más le duelen. Oh, esto. A diferencia de mí, yo diría que a ella sí le importa lo que te pueda pasar. Solo hubo silencio después de eso. Por fuera se veía inexpresivo, todo lo contrario a lo que estaba sintiendo. ¿Ella? Preguntó. ¿Tú me entiendes? Sería una lástima que un día, por alguna razón, te vieran tirado en el suelo, lleno de polvo, alguno que otro rasguño por aquí y por allá.
Sus ojos se entrecerraron, y ahora me miraba con un enojo diferente al de antes, uno mucho más serio. ¿Eso fue una amenaza? El ambiente del lugar se volvió denso cuando enderezó su postura. De hecho, era todo lo contrario a una amenaza. Pero por puro impulso agarré con firmeza el picahielo escondido entre mi ropa, listo para sacarlo del bolsillo en cualquier momento. No tenía planeado atacarlo, pero tampoco me voy a arriesgar a que él lo hiciera. Tal vez era el incremento de mi confianza después de derrotar al renegado, pero su intento de intimidación no me afectaba. Kiba analizó la situación detenidamente. La manera en que Gabriel ocultaba uno de sus brazos demostraba que podría estar escondiendo algún tipo de arma, lo que hizo que tomara la amenaza mucho más en serio. Las acciones del chico parecían ser solo suyas y no una instrucción de Rías, de eso estaba seguro. Pero esta certeza no cambiaba la gravedad del momento. Sintió el sudor deslizándose por su nuca con los recuerdos de hace días. ¿Sería lo suficientemente rápido para noquearlo de un golpe preciso antes de que pudiera transformarse? ¿Acaso Gabriel planeaba transformarse y atacarlo en primer lugar? Sus molestos y enormes lentes dificultaban a Kiba imaginar lo que estaba pasando por su mente. Suena mal cuando lo pones así. Ame, quien hasta ese momento se había mantenido en silencio, se acercó a Kiba, y de manera amigable apoyó su peso en su hombro. La tensión se disipó al instante, ya parecía que nunca hubo ninguna en primer lugar. Al principio, a Kiba le incomodó la repentina actitud amigable de la chica, temiendo que fuera similar a las numerosas ocasiones en las que solía ser acosado. Sin embargo, y para su grata sorpresa, no experimentó esa sensación en lo absoluto. Discúlpalo, se pone de malas cuando no desayuna. Pero él se refiere que, obviamente, a nadie le gustaría ver a un compañero herido por alguna acción desesperada. ¿Cierto? Preguntó mirándome. Sí, es lo que dije. Había algo diferente en ella. Por su parte, Kiba mantuvo sus ojos cerrados por unos momentos antes de hablar, sin rastros del enojo que había mostrado. Tienen un punto, y agradezco que me lo digan. Pero es algo que tengo que... Pero ¿por qué lo hiciste? Gritó tan alto que asustó a los pájaros que estaban cerca. Por necio. He visto esos ojos las suficientes veces como para saber que no va a parar. No era para golpearlo con un fierro. Ella ni siquiera se molestó en preguntarme de dónde lo había sacado, solo se acercó preocupada al inconsciente Kiba. Ni se lo vio venir, ahora vámonos que hace hambre. Tiré el ahora doblado pedazo de fierro y cargué al demonio en mi espalda. Tal vez debí esforzarme para calmarlo. Pero prefiero evitar que mis planes se arruinen por algunos deseos de venganza recién recalentados. Las personas, chismosas como siempre, mostraban su preocupación por el rubio desmayado. Pero al final preferían pasarse al otro lado de la calle y evitarse cualquier problema. ¿Realmente está desmayado? ¿Por qué? ¿Quieres que le pegue de nuevo? ¡Qué agresividad! Solo digo que... Empezó a hablar sobre por qué debería evitar la violencia y las diferentes maneras de convencer a alguien. Definitivamente había algo raro en ella. Ya me había acostumbrado a que se quedara callada cuando me estuviera siguiendo, pero ahora parecía que nunca dejaría de hablar. Y vaya que no lo hizo. Siguió hablando durante todo el camino como un perico que acababa de aprender a insultar. Por cierto, ya lo curé. ¿A quién? A tu amigo, ya sabes. Por su cara asqueada, supe que hablaba de Lisey. Sublime, misión cumplida, nos vemos mañana. Al parecer el golpe no había sido lo suficientemente duro, Kiba empezaba a despertar. Espera, ya deja de pegarle. Se puso justo en medio antes de que le volviera a soltar otro golpe, agitando sus brazos como loca pensando que no detendría el fierrazo. Es un demonio, lo habrán golpeado más fuerte antes. Soltó un suspiro de alivio cuando guardé mi arma, aunque seguía estando nerviosa. Primero escúchame. ¿No has pensado en hacer que te ayude con tu problemita? ¿Ayudarme? Me ayudará pero a matarlas. O peor, hará que lo maten y luego me echarán la culpa por no evitarlo, destruirá todos mis planes. Como si se hubiera dado cuenta de algo, sonrió de manera asquerosa. Oh, cierto, tus planes. Recuérdamelos, por favor. ¿Qué? Soy muy olvidadiza, y solo quiero entender lo que quieres hacer. Pues, encontrar a las católicas. Y luego. Ayudarlas. ¿Y cómo lo harás? Dije que ¿cómo lo harás? Te escuché la primera vez, es solo que... es un secreto.
Entonces, ¿quieres encontrar a alguien que ni siquiera te puede entender y solo rezarás para que te dejen ayudarlas con algo que se supone que nadie fuera de los demonios debería de estar enterado? No, bueno, qué buen plan. Admito que se me cayó un poco la cara de la vergüenza. Te tengo a ti, dijiste que sabes inglés. Obviamente puedes contar conmigo, pero al final somos perfectos desconocidos para ellas. ¿Tú confiarías en alguien que aparece de la nada y te dice que te ayudará, solo porque puedes entenderlo? Ah, está bien. Ya entendí. Perfecto. Sonrió orgullosa. Como te encanta complicarte y no pedir ayuda directamente a Rías o a Zona, llevemos a Kiba a mi casa para convencerlo. Cochinota. No me refería a eso. Gritó enojada. Ambas estaban sumamente hambrientas. Solo por un estúpido error de Irina, se habían quedado completamente en quiebra cuando compró un inútil cuadro. En verdad lo siento. Ya no importa. Solo levanta el cartel. Tarde o temprano la gente se apiadará de nosotras. Irina, avergonzada pero no arrepentida, hizo caso y siguió tratando de llamar la atención de la gente que pasaba para ver si les daban aunque sea unas pocas monedas. En todas las horas en las que habían estado mendigando, apenas habían ganado lo suficiente para comprar un solo y triste pan. Podríamos pedir refugio a... No aceptaré ayuda de ningún demonio. Zenobia interrumpió enseguida. Además, dudo que quiera ofrecernos nada luego de que lo dañaras. Seguirá recuperándose. Irina resopló de tristeza. Cuando la noche llegó, a Zenobia no le pareció tan mala la idea de aprovecharse del amigo demonio de Irina, pero arrojó esos pensamientos fuera de su cabeza. Si fuera ella, aprovecharía la oportunidad para deshacerse del enemigo, incluso si habían dado su palabra de que no harían nada. Ni con toda la hambre que estaba sintiendo bajaría la guardia. Supongo que es suficiente. Es mejor que dividamos la cena y descansemos. Mañana seguiremos buscando los fragmentos. Esto es mejor que nada. Luego de guardar todo, regresaron al pequeño rincón en las calles donde se quedaban. Pero en medio del callejón por el que caminaban, Zenobia se detuvo. Su cuerpo se tensó, sus instintos le alertaron de que algo estaba a punto de pasar. No tuvo que advertirle a Irina, ella ya había transformado su pulsera en una filosa espada y pegó su espalda con la de Zenobia, que igual había desenfundado su arma. ¿Caídos? Preguntó mientras veía cada rincón del callejón. Lo dudo. Zenobia ya estaba totalmente acostumbrada a este tipo de situaciones, pero sus manos sudaron como si fuera la primera vez. Sabía muy bien que algo las estaba viendo, pero no podía sentir nada. Era similar al sentimiento que tuvo en la iglesia abandonada, pero este era de lejos mucho peor. ¿De dónde vendría el ataque? ¿Cuándo empezaría la pelea? Era lo que ambas se preguntaban al ver que nada estaba pasando. Los pasos que venían del otro extremo del callejón parecían ser la respuesta a esas dudas. Pero no era lo que esperaban. El que se acercaba era un hombre, no era un demonio ni ningún ser sobrenatural como habían creído, y aún así no lograban sentirse tranquilas. Ni un paso más. Gritó, apuntando su enorme espada destructora hacia el extraño, pero no se detuvo ni siquiera un poco. Zenobia no estaba dispuesta a correr riesgos. Se lanzó con rapidez hacia el extraño, con la intención de dejarlo inconsciente de un fuerte golpe en la mandíbula, utilizando el mango de su espada. Sus ojos se abrieron impresionados al ver cómo el extraño esquivaba ágilmente su ataque. Un tentáculo carnoso surgió del abdomen de la criatura y lo utilizó para golpear el estómago de Zenobia. Ella reaccionó rápidamente, bloqueando el impacto con su espada, aunque la espada absorbió la mayor parte del daño, Zenobia aún sintió a sus brazos estremecerse. Irina, por su parte, no se quedó atrás. Había llegado a la espalda del extraño y lanzó un corte rápido que logró atravesar su espalda y estómago. Zenobia aprovechó la oportunidad y, de manera similar, atravesó el pecho justo en el corazón. Ambas guerreras sonrieron al pensar que habían triunfado contra lo que sea que fuera esa criatura. Sin embargo, su victoria fue momentánea. El extraño, aunque herido, no mostraba signos de debilidad. En lugar de caer derrotado, emitió un gruñido gutural y sus ojos brillaron con una intensidad inhumana. Una energía oscura comenzó a emanar de su cuerpo, y las dos guerreras sintieron una inquietante presión en el aire. Con una velocidad impresionante, esquivó los ataques de las guerreras y contrarrestó con golpes precisos. Cada movimiento suyo parecía estar sincronizado con la oscuridad que lo rodeaba, haciendo que sus acciones fueran difíciles de leer. Zenobia y Irina se vieron obligadas a trabajar en perfecta sincronización para defenderse.
A pesar de sus habilidades cuidadosamente entrenadas, la criatura les demostraba que estaba lejos de ser derrotada. Golpes y cortes se intercambiaban en una danza casi artística mientras el enfrentamiento se intensificaba. Uno de los brazos de esa cosa se hinchaba a un tamaño antinatural, en pocos segundos se volvió más grande que ellas mismas. Irina alargó su Excalibur hasta que formó una suerte de escudo que las cubrió, pero el brazo no se movió. En su lugar, siguió hinchándose hasta que terminó en una asquerosa explosión de sangre y huesos deformados. El hedor de la sangre casi las hace vomitar. De un salto atravesó el escudo de Irina y lanzó múltiples tentáculos a las asqueadas exorcistas. Varios de ellos lograron tocarlas, el fuerte latigazo había arrancado parte de la piel y roto algunos huesos. Zenobia apretó los dientes al sentir el dolor. Apretó todavía más la empuñadura de su espada y activó su poder destructivo. Los tentáculos que fueron alcanzados se destruyeron sin dejar el mínimo rastro, permitiéndoles a las dos respirar por un poco. ¿Qué diablos es esa cosa? ¿Y cómo se supone que lo sepa? Irina atrapó a la extraña criatura con su espada como si fuera un látigo afilado, girando con destreza para devolverla a su lado. La hoja cortó la carne en una espiral que se tiñó con la maloliente sangre. Zenobia usó la espalda de Irina como impulso, aprovechó la velocidad de la caída para acertar un golpe ascendente con la habilidad destructiva. El monstruo gruñó mientras su cuerpo se evaporaba hasta no dejar rastro. Trabajo en equipo. Exclamó Irina, cubriendo las partes de su cuerpo donde los tentáculos la habían golpeado. Zenobia sonrió, pero por alguna razón se seguía sintiendo intranquila. ¿Qué hacen los demonios? ¿Acaso no les importa que cosas como esta ronden por su territorio? Ella estaba enojada. No tanto por la pelea o por las múltiples heridas, ella estaba enojada por haber ayudado indirectamente a los demonios a lidiar con lo que sea que fuera esa cosa. Definitivamente les haría saber que les debían una. Al menos ya está muerto, ahora vámonos, necesito descansar. Zenobia tardó un poco en reaccionar. Lentamente bajó su mirada hasta ver un tentáculo perforando su estómago. El grito desgarrador de Irina sonó a su lado, pero la consciencia de Zenobia empezaba a oscurecerse. Pero, ¿de dónde salió? Se preguntó antes de cerrar los ojos. El tentáculo se disparó del cuerpo de Zenobia hacia una ventana antes de que Irina pudiera atacarlo. Se deformó, dando lugar a protuberancias que emergieron de su grotesco cuerpo y poco a poco tomaron la forma de patas de animal. Un pelaje singular lo cubrió por completo, y sus ojos, orejas, nariz y boca tomaron forma. Ahora, lo que antes era una entidad amenazante se veía como un gato completamente normal. La aura asesina que emanaba momentos antes había desaparecido por completo. Gruñó enojado, pero el odio no estaba dirigido a Irina. El gato vio al techo de una de las casas y volvió a gruñir antes de irse. Irina no tenía tiempo de preguntarse el por qué actuó así ni tampoco de perseguirlo, solo le preocupaba su herida compañera. Estaba de más decir lo terrible que era el daño. Aunque la llevara a un hospital, era casi imposible que pudieran salvarla, si es que pudiera llegar viva. La sostuvo en un cálido abrazo, decidido a por lo menos no dejarla partir sola. Sin embargo, una voz, juvenil pero con matices de un anciano cansado y amargado, rompió el silencio, haciendo que ella alzara la mirada hacia el techo, donde el gato había gruñido. «Salamadre, eso debe doler». ¿Escucharon eso?, pregunté. ¿Qué cosa?, respondió Kiba mientras disfrutaba de una sopa que había preparado como disculpa por haberle pegado tan fuerte. Creo que a alguien le explotó el boiler, porque sonó re fuerte. ¿Te refieres al tanque de gas? Ame, preocupada, saltó a mi espalda y se aferró como panda a un árbol. Ahora, ¿qué te crees? Alguien debe estar herido, hay que ir. Ya no hay respeto. Gruñí enojado, ser tratado como un taxi no me gustaba para nada. Kiba dejó la cuchara y se levantó determinado. Iré con ustedes. Yo fruncí la cara al ver su determinación. ¿Y tú por qué? Él colocó su mano en su pecho antes de hablar. Ustedes se preocuparon por mí, lo menos que puedo hacer es ayudarlos. ¿Lo ves? Te dije que podía ayudarnos. Me susurró completamente orgullosa. Me sentía acorralado, ambos ya habían decidido ir sin preguntarme o preocuparse por mi opinión. Tal vez habría ido de todos modos, pero sin duda sería una pérdida de tiempo. Aún así, no podía dar una mala impresión a Kiba. Si decía que no, podría desconfiar, y como resultado, no me contaría nada sobre los fragmentos. Ush, está bueno. Pero regresando te quiero ver cooperando. Kiba asintió.
Mientras nos acercábamos al lugar de la explosión, un olor a podrido, pero podrido en serio, penetraba mi pobre nariz sin piedad. Sentía que mi garganta ardía y mi cabeza me dolía, y aunque traté de evitarlo, vomité como desgraciado. La Purgis me daba palmaditas en la espalda, mientras que Kiba solo desviaba la mirada. Bendito sea el pobre desgraciado que va a tener que limpiar todo esto. Adelántense ustedes, ¿quieren? Necesito unos minutos. No te voy a dejar solo cuando te sientes mal. Kiba asintió de acuerdo. De todos modos solo te traje, ve y haz tu magia. Solo sigue el rastro de destrucción, no. Un grito de mujer, desgarrador como fantasma, se escuchó. O puedes seguir el grito, lo que te parezca mejor. Zenobia despertó. Había un aroma delicioso que no la había dejado seguir durmiendo. Ella recordó los días en los que compartía la comida con sus demás compañeros en la iglesia, no había nada en especial con esos recuerdos, pero se sentía curiosa al pensar en ellos. Un momento, ¿sigo viva? Se levantó de la cama en la que estaba, pero el dolor pulsante en su estómago la detuvo. De inmediato se levantó la camisa, que no era de ella, en busca del enorme agujero. Afortunadamente, solo vio un montón de vendas que la cubrían. Soltó un suspiro de alivio. Pero, ¿cómo había sobrevivido? Y lo más importante, ¿en dónde estaba? Cubierta por ropas limpias que nunca había visto, Zenobia se dio cuenta de que estaba en una habitación. Supuso que le pertenecía al que la había salvado, e imaginó que no se trataba de alguien normal. Después de todo, ningún humano ordinario podría salvarla de tal herida. La razón del por qué evitó su muerte era incierta, pero era algo de lo que se preocuparía cuando encontrara a su salvador. El delicioso aroma hizo a su estómago rugir como oso luego de invernar. No podía aguantar más el hambre, así que se levantó con cuidado de no abrir su herida y salió del cuarto. Lo primero que vio fue a Irina, sin lesiones a la vista, comiendo como loca una variedad de platillos que no reconoció. Ella estaba tan inmersa en su comida que ni siquiera había notado la presencia de Zenobia, y la verdad no la culpó. Su boca se sentía como una cascada al ver tantos manjares. Dio un vistazo rápido a la cocina, y finalmente notó a un chico, no mayor a los 16 años, manejando el cuchillo como un profesional. Las pocas cosas que me gustaban de Japón, era su comida. Tenía un no sé qué, que me parecía muy atractivo. El suave resplandor de la lámpara de papel iluminaba mi pequeño rincón de la cocina al prepararme para embarcarme en la creación de un clásico. En primer lugar, el pollo fue hábilmente cortado en trozos uniformes, listo para llevarnos en un viaje de sabores. En un tazón, combiné la salsa de soja, sake y mirin, formando la base del marinado. Agregué un poco de azúcar morena y revolví hasta que los ingredientes se fusionaron en un líquido sedoso. Sumergí los trozos de pollo, asegurándome de que cada pieza quedara impregnada con la promesa de un sabor intenso. Cubrí el tazón y permití que el marinado hiciera su magia durante al menos una hora. Mientras tanto saqué otro tazón que había hecho de antemano y preparé el arroz blanco que acompañaría todo esto. Con la sartén lista, saqué los trozos de pollo del marinado y los coloqué en la superficie caliente, el sonido sibilante y el aroma embriagador llenaron la cocina mientras los trozos de pollo se doraban y caramelizaban. A medida que la salsa teriyaki se espesaba y abrazaba cada trozo de pollo con su sabor, me di cuenta de la hambrienta peliazul parada justo a mi lado. «Hey, ¿sigues viva? ¡Qué bien!». Ella no habla japonés, no pierdas tu tiempo. Habló Irina antes de volver a comer. Pues traduce. La ex-dona se veía confundida, y cómo no estarlo. Yo también me sacaría de onda si el hoyo de mi estómago desapareciera de la noche a la mañana. O bueno, al menos antes de llegar a este mundo. Serví el pollo y la chica en automático se sentó a comer como si fuera el último día de su vida. Ya parecía más un animal que una persona, pero al menos se veía que le estaba gustando. Ella dijo que gracias, que encontrará la forma de agradecerte por haberla salvado y alimentado. Y obviamente yo haré lo mismo. Sonreí maquiavélicamente. Pues qué curioso que digas eso. Oye, ¿ya viste quién es? Dijo Anka, sosteniendo al viejo Balba de su cuello. Es el mismísimo Balba Galilei. ¿Quién? Ya sabes, el viejo lunático que estaba a cargo del proyecto ese. ¿Lo recuerdas? No. El que experimentaba con niños y luego los mató cuando sus experimentos fracasaron. ¿Lo recuerdas? Ni un poco. Bueno, no importa. Pero dime, ¿qué haces tú por aquí? Esa era una pregunta gacciosa. Anka no le dio oportunidad de responder, e inmediatamente usó su magia para hipnotizarlo y ver en sus recuerdos. Vaya, vaya. Esto es bastante serio.
¿Por qué? ¿Qué viste? En lugar de responder la pregunta de su compañero, sacó un objeto redondo de su bolsillo. Oye, no me digas que eso es. Un regalo de la señorita. Sonrió de oreja a oreja. Siglos de investigación y de crianza selectiva dieron como resultado este pequeño bebé. Un objeto hecho desde cero por ella misma. Pero, a mí nunca me da nada. William se sintió traicionado, aunque dejó de importarle en pocos segundos. Se me está ocurriendo una idea.